bienvenidos a Contraste. Mi nombre es Luis Alberto Xolo y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y un querido amigo, Edgar Castro Tello. Tiene una licenciatura en Ciencias del Medio Ambiente. Y bueno, Edgar, bienvenido. Gracias Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, cuéntanos un poquito para irnos metiendo en todo. ¿Cómo te interesaste en esta carrera y cómo comenzaste, ¿no? ¿Cuál fue cuál es tu objetivo en haber tomado la decisión de querer estudiar esta carrera? Bueno, yo entré al rango de ciencias del medio ambiente porque cuando era chiquito siempre tenía un amor por la naturaleza, los animales, las plantas y claro, eso creo que a mucha gente le encanta, siempre a todos los niños les encantan los animales, pero en algún punto mucha gente se desconecta de la naturaleza. Pero yo me conecté de una manera de que no pude alejarme de ese pensamiento. Entonces se me quedó en mi mente de que yo quería aprender más sobre el medio ambiente, los animales, las plantas, la ecología y todo lo que está relacionado con sí mismo y, tener esas experiencias de poder aprender sobre eso para ayudar y cómo poder ayudar en esa área. Eh, y una de las cosas que me acercó mucho más a la naturaleza fue eh, viajes con mis clases. Poder, poder tener eso como, a veces se me van las palabras en español, pero es un field trip. Eh, Sí. Tener esos viajes con la clase o esos días que podíamos ir a los Everglades aquí en la Florida, que es un parque nacional bello, que hay mucha vida salvaje ahí. Entonces, tener esa oportunidad de salir, explorar y aprender, siempre se quedaba conmigo cada año que teníamos esa oportunidad. Ok. Y cuéntame un poquito más, tú resides en la Florida. Un poquito acerca de tus estudios, tus prácticas y cómo fuiste llegando un poquito más a este mundo profesional. ¿Cómo fue este trayecto? Cuéntanos en qué universidad estudiaste y ya después un poquito más sobre tu acercamiento a la actividad laboral. Y el cuento de mis estudios es un poquito complicado porque como muchos estudiantes que inmigran hacia los Estados Unidos, yo soy originalmente de Venezuela. Eh, y yo estuve indocumentado por un buen tiempo. Tuve que, tuve que esperar un poco para poder estudiar y, bueno, y poder pagar por esos estudios, Sí, porque claro. yo no podía aplicar por específicas becas o programas, porque mucho del dinero era dinero federal y no calificaba. Eh, pero yo sí sabía desde pequeño que quería estudiar o biología o ciencias del medio ambiente y me tocó un poquito de tiempo, pero eventualmente pude empezar esos estudios. Empecé en Miami en un colegio pequeño, pero es un colegio muy bien conocido en el sur de la Florida, en Miami-Dade College. Eh, Oh, es un colegio muy grande y ahí mucha gente empieza por lo menos. Y después pude, pude continuar en la Universidad Central de la Florida, en Orlando, y siempre tuve también esa meta de poder mudarme a otra ciudad que no fuera Miami. oh. En Miami hay mucha gente, mucho tráfico, Sí, me mucho de imagino. todo, y en Orlando pude continuar en la Universidad Central de la Florida, como dije, y ahí fue que me enfoqué mucho más en ecología y ciencias del medio ambiente. Ahí ahí el programa, una de las cosas que tenía muy especial era que de verdad prestaban atención a que uno sea más multidisciplinario, que
nos enseñaban más sobre la economía, póliza, leyes, diseño, diferentes cosas para que uno mismo pueda aplicar la ciencia o conservación de la ecología o del medio ambiente y aplicarlo a diferentes rangos, depende de donde uno terminara. Sí. Entonces ahí ese enfoque sí fue una gran ayuda para entender cómo podemos proteger, vamos a decir, a esta especie específica a través de todas estas disciplinas que existen. Y ahí fue donde por lo menos empecé a ver cuáles eran otras posibilidades en ese mundo. Wow. Y bueno, ya ahí en la universidad ya hiciste algunas prácticas o también este tipo de acercamiento al mundo laboral. ¿Cómo fue? A lo mejor, ¿dónde iniciaste por primera vez? Sí, en la universidad, aquí algo que es muy bueno que me he dado cuenta y creo que en cualquier institución académica es, de verdad, uno tiene la oportunidad de tener la experiencia con sus propias manos. Eh, si uno quiere aprender algo específico, ahí siempre está ese recurso en las universidades. Yo creo que es en todo el mundo Sí, que claro. está esa oportunidad de aprender cosas específicas que la puedes aplicar después en tu carrera. Wow. Ahí, ahí pude aprender cómo crecer mi propia comida, aprendí a cuidar abono, cómo crear abono, cómo reciclar desperdicios orgánicos, eh, cómo colectar lluvia para regar ese mismo jardín. Y eso era un aspecto que yo no había visto antes. Claro, yo estaba interesado en estudiar animales y la biología y las relaciones de, de cómo los humanos afectaban a los animales, pero a la misma vez tenía que aprender cómo yo mismo podía cambiar mi comportamiento o crear nuevos comportamientos para adaptarme y tratar de ver qué yo puedo enseñar a otra gente para que ellos también puedan ayudar. Oh, Entonces empecé a ver más de otro lado, que era el lado de la educación. ok. Y me encanta la biología y la ecología, pero también encontré una pasión por el mundo de educación. Wow. Y así fue como encontré una de las primeras oportunidades recién graduado de la universidad. Sí. Encontré una oportunidad en educación con el parque de Disney que se llama Disney's Animal Kingdom y Oh, empecé ahí a trabajar con el programa de conservación y de educación de ellos. Y empezó otro rango que no esperé que iba a hacer algo así, pero menos mal que lo hice. qué bueno. Está muy interesante, ¿no? Esta parte de cómo es que te vas conectando, ¿no? A esta parte. Y bueno, iniciar en Disney, quién no le gustaría estar ahí? Hablando, hablando a grandes términos y de muchas personas que nos gustaría conocer al menos el parque. Entonces, ya después de Disney, me imagino que después continuaste y tuviste alguna otra experiencia laboral. ¿Iniciaste en alguna otra empresa? ¿O cómo fue este proceso después de Disney? Pues, con Disney continué hasta el Ajá. año pasado, pero fue Wow. poco a poco, con menos horas, pero fue uno de mis empleadores de más largo término. Eh, pero sí, después de que terminé de trabajar con Disney, vamos a decir full Ok. time, 40 horas a la semana,
Eh, encontré trabajo con una empresa, eh, que daba consulta de medio ambiente. Ok. Creo que así se llama. Consulta de medio ambiente, sí. Ajá, consultores. Sí. Me imagino. Este, Ajá. y, y en esta empresa nosotros teníamos la responsabilidad de proteger a nidos de aves migratorios. Ok. Eh, por ejemplo, todo el mundo tiene un celular Sí. y de este celular solamente funcionan porque hay muchas torres con antenas que pueden amplificar la señal celular para todos estos teléfonos. Entonces nosotros trabajábamos con compañías que construían o eh, tenían que reparar algunas de estas torres, pero estas torres también siempre eran un buen lugar y hogar para muchas aves. Sí. Eh, águilas, halcones, búhos, y ahí fue que pude poco a poco implementar mi práctica de biología y de ecología porque teníamos que ver el comportamiento de estos pájaros, no pájaros, lo voy a decir aves migratorios, porque las compañías de celular tenían que esperar hasta que le dijéramos a ellos que podían hacer su trabajo. Es like, ok, ya está todo listo, pueden subir, pueden hacer su trabajo, no van a molestar a ningunos animales y todo está bien. Entonces hice eso por casi, casi 2 años, pero después encontré esta oportunidad donde estoy ahora Oh, y involucraba la educación y de nuevo fue un recordatorio de que no, a mí de verdad me gusta la educación y la póliza y poder tener ese efecto de cambio. Y ahora trabajo para la ciudad de Tampa ujú. en en el departamento de residuos sólidos. Oh, Y entonces le digo a la gente que trabajo con basura, con reciclaje, con desperdicios orgánicos y también algo que nunca supe que iba a terminar en este rango, pero aquí estoy bien. y me encanta lo que hago y los programas que puedo crear y que ayudo a muchos residentes, eh, ayudo a muchos residentes eh, que se realicen cuánto desperdicio crean por día, Ok. cuántas cosas usan y cuánto tiran en la Crear basura. conciencia, ¿no? Entre los habitantes y todo esto, ¿no? Me Ujú, imagino. sí. Y bueno, tú que tienes la experiencia, tanto que has trabajado para empresas dando permisos a empresas constructoras, tanto de antenas y todo esto, y bueno, ahorita que estás en el ramo como del reciclaje y todo eso, ¿podrías contarnos un poco también, por ejemplo, que la audiencia que, que, que nos dirigimos un poco está dedicada a la arquitectura y no solo eso, sino que también vemos por el lado multidisciplinario? Entonces, relacionándolo un poco, eh, ¿cómo ves actualmente eh, que la parte constructora vea el medio ambiente? O sea, esta parte importante, ¿no? De que a veces queremos construir, pero no nos enfocamos tanto, ¿no? A ver a nuestro alrededor. ¿Podrías contarme un poco acerca como de tu experiencia o qué crees que quizá nos pueda hacer un poco falta al ramo de la construcción desde tu perspectiva? Sí, es algo que nosotros tenemos mucha experiencia en eso porque hay muchos diseñadores o arquitectos, ingenieros que no nos contactan, no nos preguntan qué requerimos, qué es un requerimiento de nosotros
para proveer un servicio eficiente y que sea un servicio mejor para nuestros trabajadores también, porque usualmente muchas compañías de diseño y, y de construcción dejan la parte del desperdicio para lo último, porque por mucho tiempo el pensamiento de basura, reciclaje o desperdicios en general, ese pensamiento es usualmente al final. Siempre lo vemos como el último paso de algo. Ok. Tengo una botella de agua, la bebo y mi último paso con esa botella de agua es tirarlo en el reciclaje. Y eso es ahí donde termina la historia o termina el cuento con nosotros con esa botella de agua. Eh, y así naturalmente es como hemos tenido esa relación con desperdicio como humanos y con todo, con todas las cosas que tenemos. Entonces, logísticamente, nuestra industria siempre tiene que como que amortiguar lo que ha faltado en la área de diseño. A veces, a veces nuestros conductores que tienen que recoger los desperdicios o los contenedores grandes con los camiones, a veces ellos tienen que ponerse en una posición que es peligrosa o que potencialmente puede causar un accidente solo porque el diseño de, del edificio o de donde dejaron el espacio para esos contenedores de basura no fue bien pensado y Ok. nuestros conductores tienen que adaptarse y un poquito de, de anticipar qué es lo que ellos tienen que hacer para que no haya un accidente. Eh, y siempre ellos tienen que ponerse un poquito creativo. Entonces nosotros siempre les recordamos a las compañías de construcción, porque ellos siempre hay que hablar con cada rango de la gente que está involucrada en ese edificio. Agua, electricidad, eh, eh, lo opuesto del agua, que es el agua de desperdicio, El eh, agua residual. el agua residual, gracias. Todo eso está más involucrado porque sin eso el edificio no se termina o ese espacio no se termina. Sí, claro. Pero la basura no es algo que es involucrado en el diseño, entonces siempre termina a la final. Eh, Ok. Ujú. Entonces tú propones que lo que nos hace falta, o bueno, lo que comentas, es que hace falta como crear estos recorridos en donde sea eficiente, ¿no? El poder sacar los residuos de un edificio o digámoslo así, más pequeño de un hogar, que pueda tener una buena accesibilidad las personas que lo van a tomar y lo van a llevar al lugar indicado, si sea centros de reciclaje o sea la parte del basurero, hablando vanamente. Entonces, Sí, eso es muy importante también. No solamente la recolección de esos residuos afuera del edificio, pero también adentro, eh, de cómo uno lo hace conveniente para, para el usuario, para que ellos mismos se sientan de que el edificio estuvo bien diseñado para el movimiento de esa persona, incluyendo su residuo. Eh, siempre tenemos, por ejemplo, un baño. Está el baño con la poceta. Bueno, yo le digo la poceta, inodoro, no sé cómo le dicen. inodoro. El inodoro, Sí, en Venezuela decimos poceta. ok. Siempre está eso involucrado. El lavamanos siempre es algo que está involucrado en el diseño de un baño. Entonces, poco a poco también eh, estamos explorando el concepto de si un edificio va a tener tal número de personas o ocupantes, eh, si van a reciclar
tienen que tener el espacio adicional para el reciclaje. Si van a tener una operación de abono afuera, tal vez porque tienen un jardín o algo, un espacio verde, tienen que saber que van a necesitar un poquito más de espacio para ese desperdicio orgánico. Porque después no está esa oportunidad, hay menos oportunidad para esos ocupantes de verdad tomar esa iniciativa Sí. de reciclar o crear un espacio de abono. Y eso en el principio, ese diseño en el principio sí afecta mucho el comportamiento de los ocupantes y da un mensaje de que proactivamente, como proactivamente no planeamos para otro tipo de desperdicio, solamente basura. Entonces crea ese mensaje de que reducir el residuo o reciclaje nunca estuvo en el pensamiento. Ajá, en el pensamiento del que diseñó ese espacio. Y fíjate que hay una frase que me llama mucho la atención, que dice, a veces el reciclaje no siempre es la mejor opción, como tú lo comentas, existe Sí. la parte del abono. ¿Qué otras opciones tenemos aparte como de abonar, o de reciclar, ¿no? ¿Qué otras opciones como, usuarios de un hogar podemos realizar para, pues, de alguna forma disminuir este impacto ambiental? Porque de por sí como estamos actualmente y cómo están los polos principalmente. Entonces, ¿cómo podemos aportar ese granito de arena, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos aparte de eso? Bueno, mucho antes, sí, lo que está diciendo es correcto, que mucho antes de reciclar, eh, el reciclaje ayuda, pero el reciclaje es solamente un, un paso antes de basura, porque todavía es un proceso que requiere mucha energía, muchos recursos, y siempre es mejor tratar de evitar eh, crear ese desperdicio. Ok, Eh, y ahí también es donde viene parte del diseño y mucho de lo que ustedes han hablado en el pasado de la psicología, de cómo nosotros interactuamos con nuestro espacio, con nuestro ambiente. Ese ambiente nos puede dar un mensaje, nos puede guiar sobre un comportamiento específico y ok. eso es muy correcto y se aplica mucho a qué tanto desperdicio a veces creamos. Eh, por ejemplo, en una cocina, si en la cocina hay papel toalla o hay una toalla regular hecha de algodón que se puede lavar varias veces, eh, si está el papel toalla, mucha gente, por conveniencia, va a usar el papel toalla, se seca las manos y lo tira en la basura. La otra toalla que es reusable se puede lavar y se puede reusar. eh, es la mejor opción, y, pero viene con un poquito más de responsabilidad y Claro. inconveniencia. Hay que mantener esa toalla. Entonces, esa parte de diseño en anticipar qué cosas se van a usar en ese edificio. De verdad, de pensar cuáles son las cosas individualmente que van a salir de ese edificio o de ese espacio. Eh, Ok. puede ser papel eh, o artículos de escritura o cuadernos y pensar de todo esto, cuánto podemos evitar, eh, cuánto podemos eliminar y tener algo alternativo. Por ejemplo, en vez de tener botellas de agua en la nevera o en el refrigerador, tener un bebedor donde la gente pueda rellenar sus botellas de agua, Sí, que sí. puedan reusar muchas veces después. Que lo lleven a la oficina y pues es un poco más, pues es algo más personal, ¿no? Porque sabes tú que llevas tu termo, tu Sí, botecito de un agua y termo. es de que
y hasta los haces más responsables porque un día se te olvide y es de que no, tengo que traerlo y Sí. para que no se te hace un hábito, ¿no? Llevarlo en vez de estar gastando una botella para unos 10 minutos como máximo y ya tirarla y crear ese residuo, ¿no? Sí, y eso también, mucha gente que usa, por ejemplo, como dijiste, un termo como este para beber agua cada día, uno se da cuenta que uno termina tomando más agua, que es mejor para uno de todas maneras. Todo, todo nos, todo esto nos guía a tener mejores comportamientos, Hábitos, y ¿no? esto a mejores hábitos, y esto es uno de esos. Cuando tengo mi botella y voy a beber agua y está vacía, ahora tengo que pararme, tengo que ir a llenar mi botella de agua. Entonces, esa interacción, eh, que yo tengo que pararme y ir a llenar mi botella de agua, eh, esa interacción es posible porque nosotros tenemos no una fuente de agua regular, tenemos una fuente que es para llenar las botellas de agua específicamente. Ok. Y, y, y nos ha ayudado mucho tener esa opción. Y bueno, hablando de ya un poquito de todos estos aspectos como de tanto el reciclaje y así, también tienes la otra parte, que te gusta la biología. ¿Qué tanto crees que sea importante incluir eh, aspectos de biofilia o plantas dentro de los espacios? ¿Cómo pueden ayudarnos, ¿no? Y bueno, de alguna forma también, ¿qué cuidados a lo mejor necesitan, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, de nuestra parte como diseñadores o arquitectos, pensar, ¿no? ¿Qué tanto pueden crecer? Porque también hasta eso, luego si pones una especie que luego echa raíces y luego te puede romper Ajá. hasta el concreto, ¿no? ¿Qué pros y contras encuentras de incluir plantas dentro de un espacio, ¿no? Porque también se sabe que excesivamente tener muchas plantas también como que puede afectar un poco, ¿no? O sea, Sí, en cierto grado. sí, poder involucrar plantas en un espacio, bueno, yo personalmente me da tanta alegría ver algo verde adentro. Si no tengo la opción de poder ver afuera de la ventana, tener algo verde adentro de verdad ayuda a dar un toque de la naturaleza adentro. Entonces, claro, muy obvio, muy importante tener esa oportunidad de tener plantas bellas para uno poder relajarse un poco. Eh, pero también, como estás diciendo, es importante saber qué especies elegir para, para adentro y para afuera. Más importante para afuera, porque como dijiste, hay muchas plantas que son invasivas, que no Ok. son nativas y se ven bonitas, pero no son las plantas que pertenecen en esa región a veces. Algunas plantas aquí, yo no puedo llevar esas plantas o esas flores y plantarlas allá donde tú estás. Entonces, cada, cada diseñador tiene que saber por lo menos lo básico de las mejores plantas, porque también hay muchas plantas que requieren mucha agua y muchos más recursos, cuando hay otras plantas que puede haber semanas sin lluvia y todavía se ven bellas y se ven saludables. Y en el proceso de un edificio o un área tratar de usar menos recursos, eso también importa. Y Ok. aquí, por ejemplo, cada edificio nuevo que construyen siempre ponen plantas nativas, eh, y claro, no invasivas, pero más que todo nativas, plantas aquí que se ven naturalmente en los bosques de la Florida, flores que crecen aquí naturalmente, que ayudan por lo menos a las poblaciones de abejas, mariposas. Aportar a las poblaciones de mariposas es muy importante.
específicamente entre México y aquí en los Estados Unidos hasta Canadá. Muchas de esas mariposas que migran de país a país. Sí, Sí, mucha gente se le olvida ese aspecto de que nosotros a veces podemos crear pequeñas burbujas de naturaleza en un área muy urbana y podemos ayudar a diferentes especies que a veces se pierden en el camino y no pueden encontrar esos recursos que necesitan para seguir, que sería el néctar sí, en esa circunstancia. ok. Y, y tener esos espacios verdes afuera también crea esa cultura de salir un poco, relajarte afuera, tomar un descanso mental y poder tomar ese momento de apreciar a la naturaleza. Sí, claro. Y es bueno físico y mental, y a la misma vez bueno para la ecología tener esa diversidad de plantas nativas locales. Eh, y otro punto, si ahí practican eh, tener un abono, ahí mismo pueden ellos tener cualquier desperdicio de comida, eh, partes de la fresa o partes de la manzana que no se terminan de comer o de una naranja. Todo eso, todo ese material se puede reciclar en el abono y eso crea, crea un, no sé cómo decirlo, se me olvida la palabra en español. Tú dilo en inglés, no Lo voy a pasa decir, y nada. lo voy a decir en inglés. Crea eh, rich amendment. Es como un aditivo que es súper denso y concentrado con nutrientes para la tierra y para las plantas. Ok. Eh, y eso es algo muy increíble porque eso es lo que más pesa. De toda la basura que nosotros tiramos, Ajá. el desperdicio de comida y orgánico es lo que más pesa, es lo más pesado, porque es lo que tiene más agua. Oh. Ujú. Y tú en este aspecto, no sé si nos puedes dar algún tip o algún lugar para consultar este tipo de información o a quién podemos recurrir para que nosotros podamos tomar como decisiones un poco más conscientes cuando diseñamos, por ejemplo, eh, sobre algún libro o algún sitio web que se dedique como a brindar este tipo de información. ¿Existe actualmente o lo tenemos que aprender, digamos, en la marcha también? Sí, hay muchos recursos que proveen una buena guía de cómo involucrar eh, estas, estas, estos pequeños pasos en el diseño. Eh, por ejemplo, hay una organización aquí que se llama Instituto de Autosuficiencia y es un concepto de que mucha gente está adoptando. Eh, es muy común que mucha gente tenga sus propias gallinas o tenga sus jardines, pero muchas familias ahora están instalando barriles de lluvia para poder colectar esa lluvia, esa agua de lluvia y poder usar eso para regar sus jardines. Entonces, el Instituto de Autosuficiencia da muchos recursos sobre cómo tener un espacio y cómo involucrar estos pasos poco a poco Ok, eh, para una familia o para un negocio o para una compañía. ok, Y hay muchas compañías que han practicado mucho de estos pasos y han tenido buen éxito en tratar de reducir el nivel de desperdicios que salen de ese edificio. Y eso es wow, parte del diseño. Si uno sí, quiere que la gente reduzca cuánto están gastando o cuánto están creando en basura, mucha parte de cómo se hace todo en ese edificio va a afectar el comportamiento y los hábitos de esa gente. órale. Y bueno, aquí una pregunta rápida ya como para cerrar este capítulo. ¿Qué diferencia podrías, desde tu perspectiva,
existe entre la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Para qué? Porque luego existen, aún así, aunque tengamos el concepto, a veces como que decimos esto es sustentable o sostenible. ¿Qué diferencias hay entre esas dos palabras que nos puedas Sí. mencionar? Eh, Sustentabilidad es una mezcla, eh, técnicamente es una mezcla de tres rangos muy específicos. Está una columna, vamos a decir que es una pirámide, Ok. y uno de los lados es el medio ambiente. El medio ambiente siempre tiene que estar en el pensamiento o en el proceso de diseño en esta circunstancia. El medio ambiente. Otro lado es el lado de la economía. Ok, muy La importante. economía es muy importante para que cualquier idea pueda continuar, eh, pueda continuar, Desarrollando. sí, sin tener que agregarle algo más o sacrificar otra parte. Y Ok. el otro lado es el aspecto social, la Ujú. gente. Eh, Todo tiene que estar en balance. Sí, El medio claro. ambiente, la economía y el lado social. Entonces, estos tres rangos juntos crean el término de sostenibilidad, Ok. eh, en balance. Cuando todo eso está en balance, sosteniblemente, eso mismo se apoyan uno al otro. Ok. Y lo que pasa a veces es que mucha gente siempre le pone mucha atención a la economía, al lado económico, Sí, porque bastante. le pegamos mucha atención al, al capitalismo, tratar de tener más dinero, cuánto dinero vamos a poder hacer o cuánto dinero vamos a terminar con esto a la final. Eh, o cuando el enfoque es solamente la gente, a veces se olvidan los otros dos rangos. Y cuando se acaba el dinero o la idea no pudo continuar autónomamente, Ok. el programa completamente se derrumbe. Entonces, esas tres componentes siempre tienen que tener una buena relación, Ok. y eso técnicamente es la sostenibilidad. Oye, no se me viene fácil en español. Tengo que practicar más estas palabras. Eh, y ese es en ese lado. Y lo otro, Sustentable. sustentable, es que pueda continuar, pueda continuar autónomamente. Eh, pero eso empieza al principio, ¿Cómo ¿o así? no? La sustentabilidad inicia al principio. ¿A Sí, qué te refieres? todo empieza con ese diseño al principio. Ok. Eh, estoy tratando de empezar, de pensar de un ejemplo. Por ejemplo, hay muchas compañías que nos venden productos, vamos a decir, un televisor, Ujú. uno de los productos más populares que es el televisor es muy difícil de saber qué hacer con ello cuando ya no funciona. Tienen muchos químicos tóxicos y peligrosos, pero la compañía no toma ninguna responsabilidad por ese diseño del televisor. Es todo nuestra responsabilidad a ese punto. Sí, claro. Entonces, ellos no tomaron responsabilidad completamente para ellos mismos tener que lidiar con ese televisor y cómo va a terminar en el desperdicio, en la historia de desperdicio. Eh, y eso es parte de no tener ese bien balance de sostenibilidad. Eh, Ok. no sé si lo estoy diciendo, no sé si lo estoy diciendo bien. La idea se me viene mucho más en inglés, te digo.
Igual la podrías decir en inglés y ya luego ponemos los subtítulos. Sí, bueno, la cosa es que en español esas dos palabras son muy relacionadas, pero en inglés solamente se dice, usamos la palabra de sustainability. Eh, O sea, solo es una, no son dos. ujú, sí, Y bueno, ¿cómo es la fase como para definir, ¿no? O sea, la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Que sea sostenible, que pueda ser llevado a cabo, ¿no? Y lo sustentable, como mencionabas tú, este, no hay ninguna diferencia, son similares hasta ese punto, ¿no? Porque tienes que tomar en cuenta las tres partes y la principal, ¿no? O sí. no hay ninguna diferencia. Las dos, uno, una es la acción y y la otra palabra es eh, la práctica, diría, Oh, ya. el, el concepto. Oh, Sí. ok, Y ok. el otro es como la acción, el verbo, más o menos. Entonces, las dos son muy relacionadas, porque no puede haber sostenibilidad sin ser sustentable, porque tiene que ser autónomo Oh, en sí ya. mismo. Es un Ok, poquito complicado, pero a la misma vez no lo es, pero sí, con tal uno sepa de que esos tres rangos siempre tienen que estar en esa relación, en ese proceso de diseño. La ok. economía, la gente y el medio ambiente. Y Ser otro ejemplo, equitativo, ujú, ser equitativo, ¿no? sí, y otro ejemplo, vamos a decir eh, que tienes un producto que es bueno para el medio ambiente, que económicamente es sustentable, puede continuar, puede repetirse en ese mismo proceso, pero la gente que produce ese artículo o lo que sea, esa gente no le pagan bien, no tienen buena calidad de vida o Oh, acceso a beneficios de salud, porque ese trabajo específicamente no les paga bien. Eso exactamente. no es algo que es sustentable, no es verdaderamente sustentable. Entonces hay mucha gente que tiene orgullo de que, esto es bueno para el medio ambiente, pero siempre hay que pensar de a qué grupo le está afectando esta decisión. Exacto. Entonces, esa mezcla de esos tres puntos siempre hay que tenerlo en pensamiento y nunca asumir de que si algo es o vegetariano Sí. vegano, que no ha afectado negativamente a un grupo de gente. Oh, Porque puede haber veces que sí, no les estamos haciendo daño a ningún animal, pero puede ser que hay un grupo de gente que sí le afecta negativamente. ok. No, y sí está muy interesante todo esto, lo que comentas, porque te digo, muchas veces nos vamos con la idea de que, ok, no estamos afectando a los animales, pero qué tanto estamos afectando a la parte de los cultivos, porque al tener más demanda, al consumir más, obviamente requiere más, tratar más la tierra y todo eso, ¿no? Y pues de alguna forma, pues estar sacando tantos recursos, de alguna forma, pues también afectamos y si no lo hacemos de la forma correcta, me imagino que pues también eso afecta a ese entorno en específico y pues de alguna forma yo creo que, no sé si me dejarás mentir, pero creo que cualquier decisión que tomemos afecta de alguna u otra manera a un sector distinto, ¿no? Yo Sí. creo que lo importante aquí es como ser un poco más conscientes de lo que vamos a consumir, ¿no? Sí, muy correcto, absolutamente, sí. Y bueno, y también esta parte del diseño, ser más conscientes, es lo que me pareció también muy interesante de
de la plática, en la que nosotros no tomamos mucho en cuenta como tanto recorridos, ni también en la parte de la flora y fauna de nuestros alrededores. Cuando si tomáramos en cuenta un poco de eso, también nos beneficiaría de alguna u otra forma, porque al ver espacios más verdes, obviamente pues nos hace sentir un poco mejor del estrés del día a día en las ciudades o en nuestro pueblo o donde estemos. Creo que es muy importante y bueno, te agradezco también que nos hayas brindado tanto esta información, estos tips y que nos des la carta más abierta a ser más conscientes de lo que hacemos y de lo que consumimos. Sí, Entonces, pues, gracias, te gracias a agradezco ti. mucho, Edgar. Y pues, bueno, no sé si gustes darnos ya por último algún tip o algún consejo como arquitectos, como diseñadores, algo muy concreto, algo que quieras compartir. ¿Qué sería para que nos llevemos del aprendizaje de la plática de hoy? Claro, sí, bueno, ya todos sabemos que reciclar es una cosa, pero como estábamos hablando antes, de que hay muchos otros pasos antes de reciclar que podemos tomar. Y el primer paso, ahora como estás diciendo, es de mantenernos más conscientes de nuestras decisiones. eh, una de las primeras R que estamos tratando de hablar un poquito más es de repensar y revisitar cómo pensamos sobre las cosas que tenemos. Sí, a veces compramos cosas solamente por conveniencia o por tradiciones que a veces ni siquiera tenemos una conexión personal y es tiempo de pensar un poco más de nuestras cosas, de, de todo lo que tenemos y tal vez que sea algo que no necesitas y que no necesitas comprar más o porque todavía vivimos en un mundo que nos quiere vender, vender, vender. Consumismo. Y, sí, y así como todo continúa moviéndose, pero nosotros tenemos ese control de no tener que comprar algo que no necesitamos Claro. y poder tener un poquito más de control en ese aspecto. Y claro, reducir, reusar y al final reciclar, si tenemos que reciclar algo, pero eso siempre es muy importante. Hay que repensar y revisitar cómo tenemos esa relación con las cosas que tenemos. Ok. Bueno, te agradezco mucho, Edgar, por este tiempo y bueno, por estos consejos. Y pues bueno, compañeros, llegamos a la parte final de este episodio. Nos vemos la próxima y pues un saludo a todos. Chao, gracias. Si te ha gustado este video, recuerda dejar tu like y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como @contraste2019 y Facebook